también. Y voy a compartir, ahí se va a ver, ahí está. Mis hermanos, entonces, para los que nos van a ver en las redes sociales, en YouTube, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí presentes y ver este mensaje, este estudio que tiene como finalidad, pues, que comprendamos un poco, todos nosotros, me incluyo también, a entender que pide las escrituras de nosotros para poder seguir las reglas, seguir el orden que está establecido por Dios. Si el orden estuviera establecido por hombres, entonces nosotros tenemos todo el derecho de corregir, de perfeccionar, de retroceder, de señalar, de irrumpir. Cualquier derecho que en una situación meramente humana está establecida, todos nosotros tenemos el derecho de ya sea cambiar o ya sea sujetarnos a ello. Pero cuando las reglas, cuando las normas están establecidas por Dios, ahí se acaba el derecho del ser humano, porque nadie, y todos estamos claros en esto, ninguno de nosotros puede superar la mentalidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría de Dios. Todos nosotros debemos estar entonces sujetos a las reglas y normas que Dios ha establecido para el ser humano y lo ha puesto en bandeja de oro para nosotros por medio de su palabra, para que nosotros entonces nos podamos guiar y podamos establecernos nosotros con un orden preciso, como todo lo que hace Dios es así. Vemos las leyes de la naturaleza, vemos las leyes físicas, todo el diseño del universo, todo el diseño del mundo fue proporcionado y hecho para que estuviese a la disposición del ser humano, ¿verdad? Entonces, el sol da su distancia correcta para que nos dé energía, nos alimente, nos ayude, le dé energía a la tierra y todo esto para que la tierra produzca. También los mares no pueden pasar de cierto lugar, no pueden abarcar toda la tierra, tienen sus leyes establecidas. Y así, generalmente, ¿verdad? La lógica y la razón nos pone a definir que toda ley, que toda regla, que todo diseño que hizo nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, están ahí para el beneficio nuestro. También para aquellos que hemos obedecido el Evangelio, debemos sujetarnos a su Hijo amado, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey. Él es el que determina y dice cuál es la política que nosotros debemos seguir según nuestra ciudadanía, que es en los cielos, ¿verdad? Mientras estemos dentro del reino de Cristo, tenemos que sujetarnos a las normas establecidas que Cristo dejó para que anduviésemos en ellas. Así que este título que tengo acá de la autonomía de la congregacional, según el Nuevo Testamento, es ese. Según el Nuevo Testamento, según la ley de Cristo, según las normas de Cristo. Es un análisis bíblico. Y obviamente que este análisis bíblico debe estar sujeto a los ejemplos y constituciones que se hicieron durante los inicios de la iglesia y cómo se fueron perfeccionando y que esto nos puede ayudar hasta el día de hoy como siervos de Cristo. Así que de mi parte, simplemente me limito a sujetarme a lo que el Nuevo Testamento determina que significa una autonomía congregacional y listo, nada más. Ahora, si hay, puede quedar la duda de decir, bueno, hermano, pero hay malas interpretaciones, puede estar la posibilidad de que por querer buscar una forma de querer apoyar el tema como hoy, se use la Biblia de una forma, de una forma mal interpretada para poder sujetar ello. Y ahí es donde entonces entramos cada uno de nosotros para poder analizar si realmente es así. La Biblia no se contradice. La Biblia es la palabra de Dios. Y toda ella, como dice el Salmo, es el sumo de su palabra, es la verdad. Toda ella se complementa. Y mientras el complemento salga a la luz, es decir, mientras se mantenga, entonces no importa en la forma en que usted lo plantee, si no contradice las escrituras y complementa cada uno de los aspectos de las escrituras,
entonces la forma no es problema de cómo se plantee. La conclusión es la que tiene que llegar a la autoridad bíblica, ¿verdad? Entonces, tomando todo esto en cuenta, mis estimados, tenemos que seguir y hablar un poco acerca de esto. Ahora, para poder comprender qué significa la autonomía, tenemos que eh, analizar un poquito la palabra autonomía, ¿verdad? Es casi que todos tiene que ser así. Cuando a usted le vengan con cualquier tipo de idea que quiera establecerse en una iglesia o en su hogar o en el trabajo y todo, generalmente depende de la palabra que indique por qué esa idea o por qué ese deseo. ¿Verdad? Ahora, autonomía. ¿Qué significa la palabra autonomía? ¿Verdad? Autonomía es la capacidad de una persona. Imagínense, estamos hablando de la capacidad de una persona, grupo o entidad para tomar decisiones. Eso es la autonomía. Y actuar por sí mismos, sin depender de factores externos o de la autoridad de otros. Eso hay que tener muy en cuenta. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Entonces, a la pregunta, ¿qué es la autonomía? Es una definición o la capacidad de una persona, grupo o entidad para tomar decisiones y actuar por sí mismo, sin depender de factores externos o autoridad de otros. Esa es la parte que tenemos que mantener con la palabra autonomía. Ahora, como la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, se escribió en un idioma que es el idioma griego, que era el tiempo en que se usaba ese idioma como un idioma universal, entonces debemos también conocer qué connotaciones o qué definiciones en esos términos ayudan para poder entender la palabra autonomía. Y por eso el origen de ese término es en griego, que es autos, que significa uno mismo, y nomos, que significa ley, ¿verdad? Ley. Entonces, autónomos es literalmente darse a sí mismo sus propias leyes. De eso significa. Cuando hablamos de congregacional, estamos hablando de que las leyes se gobiernan en sí mismas bajo una dirección que ayuda a un cierto grupo a mantenerse en un orden específico, en el cual ese grupo está de acuerdo en llevar ese orden. Ahora, si ese, como repito, si ese orden procediera de mentes humanas, todo ser humano tendría derecho a cuestionar, corregir, mejorar cualquier sistema de estos. Pero mientras venga en la dirección de Dios, Dios no está poniendo esta autonomía en el corazón de la congregación para, para que podamos hacer lo que queramos con ella, no. La definición tiene que ver con la capacidad de respetar, de respetar un grupo o una congregación en su elaboración de gobierno. Es decir, el gobierno de cada iglesia está establecida por Dios. Eso no se cambia, eso no se quita. La forma en que se establece ese gobierno, en que se ejerce ese gobierno, puede variar dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura, dependiendo de situaciones que estén en ese momento pasando y todo esto porque eso sí está en manos de las personas capacitadas para poder ejercer esta autonomía. Entonces debemos de definir, ya una vez que definimos esta palabra autonomía, debemos ver de qué forma trabaja en la congregación, de qué forma podemos nosotros utilizarla y cuánto nos protege en ello. ¿Mm? Para eso tenemos que ver ámbitos de aplicación de la autonomía generalmente. Primeramente vamos a ver esos ámbitos que están establecidos no en la congregación, no en la iglesia, sino en lo general. ¿Por qué en lo general? Porque nosotros tendemos a respetar estas autonomías generalmente. Es decir, yo
en este momento no puedo irme a la casa del hermano Jesús Marsella, entrar a su casa, donde ya hay un gobierno, donde ya hay una política, donde ya se establecieron leyes del hogar que están establecidas ahí, y yo no puedo llegar simplemente, aunque seamos hermanos y seamos amigos y sea de un encuentro feliz, de que podamos estar, comer, hablar y todo, yo tengo que tener cierto límite y tengo que tener cierta coherencia, cierto respeto al saber que estoy no en mi casa, bajo mis propios ámbitos, sino en los ámbitos de la casa del hermano, ya sea del hermano Jesús Marsella, del hermano Denis, del hermano Efren, ¿verdad? Todo esto, hermanos, tiene que comprenderse desde ese punto de vista. Por eso, en general, eh, voy a poner acá para que sea grande. Cuando hablamos de autonomía personal, es decidir y actuar según valores y deseos propios. Ahí sí, porque estamos hablando de una autonomía personal. Somos autónomos. Nosotros somos capaces de decidir y actuar según valores y deseos propios. En eso no hay ningún problema. Cuando hablamos de autonomía política, estamos hablando de la facultad de un territorio para autogobernarse. Y eso ya lo podemos ver, no hay que explicar tanto en cuanto a lo que es el gobierno político. Tampoco quiero comprometerlos a nadie a decir nada, solamente que ya conocemos cuáles son las funciones donde hay un grupo de personas que tienen cierto poder dado por el pueblo para que le den la facultad de ejercer un gobierno sobre un territorio, sea un país, sea un estado, sea una provincia, lo que sea, ¿verdad? En este caso. Otra cosa es que tenemos lo que es la parte de la autonomía educativa. En este caso es promover el aprendizaje independiente del estudiante. No necesariamente una persona tiene que ir a la escuela, esa es la regla general, esa es la que ayuda, pero no siempre se cumple en todo aspecto. Hay personas que son autodidácticos, autosuficientes, y no por salir de una escuela, un colegio, una universidad o en alguna institución pública o privada, quiere decir que tiene la autoridad absoluta para ejercer un liderazgo o una capacidad o una facultad o una decisión de actuar según ese derecho. Porque a nivel de la autonomía educativa se puede promover el aprendizaje independiente del estudiante. Si una persona estudia, por ejemplo, sabe leer y escribir, pero es una persona que tiene la autosuficiencia de aprender por sí mismo, por medio de escritos, de libros y todo esto, hablando bíblicamente, de aprender bíblicamente todos los aspectos que Dios nos da para poder funcionar adecuadamente como siervos de Dios, es suficiente. Por los frutos se conoce a la persona. Si una persona es autosuficiente para estudiar las escrituras y aplicarlas de forma correcta, aprendiendo todas las normas y lo que se establece en el ámbito literario, porque la Biblia es un libro después de todo, y una vez que él lo haya aprendido por sí mismo, pues puede promover el aprendizaje independiente del estudiante, ¿verdad? Así que eso también aplica la autonomía. Estamos viendo la autonomía en un ámbito en la que se puede aplicar generalmente y en la que todos respetamos. En otras palabras, si usted aprendió a ser carpintero porque su papá le enseñó y no fue porque fue a una institución, usted puede hacer tan buenos muebles y puede preparar tan buenas mesas y sillas y cómodos y todas estas cosas, tan bueno como alguien que haya salido de una institución. Un título no determina todo el tiempo que esta persona tenga la autoridad de ejercer algo, ¿verdad? Si eso lo respetamos, porque ya ahí, si usted dice, bueno, no, mi papá tenía 50 años de ser carpintero, de ser ebanista, y él me enseñó el oficio de ser ebanista, y la enseñanza que me la dio, este es el resultado.
Ninguna persona que diga, no, pero usted no viene de una institución, usted no viene de una escuela, un colegio, así que su palabra o sus obras no valen. Eso no es correcto, ¿no? Porque la autonomía de eso se trata. Y si respetamos en el ámbito laboral esa autonomía, ¿cuánto más tiene que ser la autonomía respetable en el ámbito espiritual? En el ámbito filosófico también, la capacidad del individuo para autodeterminarse por voluntad y razón. Es decir, la persona decide qué hacer. El, el hermano Marsella, Jesús Marsella, decidió conocer a su esposa, ellos llegaron a un acuerdo y ese acuerdo los llevó a vivir juntos, a compartir juntos y a cumplir con las normas establecidas por Dios para unirse en matrimonio. De ese efecto matrimonial nacen hijos, ¿verdad? Donde ahora tienen ya la obligación de crearlos y de darles todo lo necesario hasta donde se pueda para que ellos puedan seguir adelante y llegar después ser autónomos. Mientras tanto, los hijos que dependan de los padres y vivan bajo el mismo techo no pueden ser independientes en el sentido de la facultad o las decisiones que se puedan tomar. Ellos pueden ser libres para escoger lo que les gusta y todo mientras no irrumpan en las leyes y reglas del hogar, porque ellos todavía no son autosuficientes. ¿Ves? Entonces, la capacidad del individuo para autodeterminarse por voluntad y razón, esas cosas las respetamos también. ¿M? Normalmente, no ponemos peros, no decimos, no, pero es que mire esto, pero es que mire aquello, no, no. Cada hogar tiene su derecho de crear a sus hijos como mejor le convenga para el beneficio de ese hogar. Otra cosa es en cuanto a lo moral, hablando individualmente, es actuar según principios propios, no por órdenes externas. Es decir, eso lo vemos en la defensa de Pedro, junto con los fariseos que cuando ellos estaban predicando en Hechos, ¿verdad? Los mandan a llamar y les dicen y les prohíben que prediquen sobre ese nombre, sobre el nombre de Jesús. Y tenemos la frase famosa que dice y determina, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí están actuando según sus propios principios y no por órdenes externas. Aunque se les haya ordenado, ¿verdad? Políticamente y gubernamentalmente que no siguieran predicando esto, hay un principio mayor, que es el que viene de Dios y que por tanto no siguen esas órdenes. Por eso se llama una autonomía moral, porque yo decidí seguir adelante porque confío más en lo que Jesús me proporcionó, ¿verdad? En este caso, Pedro y los demás, ¿verdad? Que no decidieron seguir órdenes externas, sino que se mantuvieron bajo el sistema en el cual ellos confiaban, ¿verdad? Ok, entonces, teniendo esto en cuenta, hemos ido hasta el momento por un camino donde nos enseña qué es la autonomía y cómo se aplica naturalmente en todo tipo de naturaleza general, ¿verdad? Cosa que respetamos nosotros, cosa que respetan los hijos, respetan los esposos, respetan los padres, respeta el gobierno, respeta todo, el sistema de la creación, todo tiene un ámbito autónomo, pero que también respeta ciertas normas y leyes que compaginen con ese pensamiento, ¿verdad? Correcto, por ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Si no seguimos, ¿verdad? Ya saben que pueden interrumpir en el momento que ustedes gusten. Ahora, ¿cómo llevamos esta autonomía en las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Cómo surge esto en las iglesias del Nuevo Testamento? Entonces, primero tenemos que hacernos esta pregunta. La pregunta es, ¿existía autonomía en cuanto a decisiones y gobierno en asuntos espirituales en las congregaciones locales del Nuevo Testamento? No podemos encontrar ciertas palabras en el Nuevo Testamento que nos determinen ciertas actitudes porque las palabras estén ahí. Es decir, yo no encuentro la palabra Trinidad en la Biblia. Dígame, hermano, dígame el libro, capítulo y versículo donde diga la palabra Trinidad.
No, hermano, no tengo un libro, ni un capítulo, ni un versículo que diga esa palabra, pero sí implica, y hay muchísimos libros, capítulos y versículos que implican esa palabra. Y por eso entonces yo estoy convencido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Se compone basado en la Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra que me ayuda a expresar eso. La palabra Biblia, usted no va a encontrar un libro, un capítulo o un versículo que diga Biblia, no, no lo va a encontrar. Pero sí hay muchísimos libros, capítulos y versículos que implican que es la Biblia y qué significa Biblia. Porque no necesariamente una palabra, porque no esté registrado en la Biblia, entonces no quiere decir que no esté ahí. Sí está ahí. Y así con la palabra autonomía. Así que debemos ver cómo existía la autonomía en cuanto a decisiones y gobierno en asuntos espirituales en las congregaciones locales del Nuevo Testamento. Tenemos que verlo desde ese punto. Así que la respuesta es sí, sí existe. Las congregaciones locales eran autónomas. ¿Cómo sabemos eso? ¿De qué forma podemos probar eso? Bueno, tendríamos que ir entonces a reconocer, a buscar, a ver de qué forma se comportaban las iglesias locales y cómo actuaban las iglesias locales y si podemos detectar que la autonomía, que la que ya explicamos, funcionaba en el ámbito de las iglesias locales. Porque las iglesias locales, primeramente, como podemos ir viendo, vamos a ir viendo, eran independientes, no estaban bajo la autoridad de otra congregación o jerarquía eclesiástica central. ¿Ves? Voy a ponerlo aquí en grande para que lo vea. Cuando leemos los libros de Hechos en adelante, cuando ya está establecidas las iglesias y vemos cómo trabajaban las iglesias en ese momento, en el primer siglo, vemos que eran iglesias independientes. El lenguaje que usaba Pablo y algunos otros apóstoles a la hora de dirigirse a las iglesias determinan que las iglesias eran independientes, iglesias locales, y no estaban bajo la autoridad de otra congregación. No vemos en el registro bíblico que hayan iglesias que mandaran a otras iglesias a actuar o a hacer o a deshacer. No hay registro sobre eso. ¿Mm? Cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de líneas donde está un mayor o mayores que ejercen autoridad a ciertas iglesias en una localidad. ¿Ves? Esa es una jerarquía, como en el gobierno. Está el presidente, están los del gabinete, está la fuerza militar, etcétera. ¿Ves? Todos esos tienen rangos que supervisan y van ejerciendo según su autoridad, según sus capacidades. El presidente es el que representa o es el que manda o es el que dice, el gabinete que está con él es el que determina que lo que dice el presidente se puede hacer y las fuerzas militares hace que se cumpla. ¿Verdad? Entonces eso se llama jerarquía. Y cuando hablamos de jerarquía eclesiástica central, estamos hablando, la palabra eclesias es una palabra griega que significa iglesias, que son los llamados, son la congregación. Hay dos términos, ustedes ya lo saben. Está la iglesia universal, que ahí sí no hay ningún tipo de gobierno más que el de Jesucristo. Jesucristo es el que determina quiénes son los que van a ser salvos y lo componen todos los salvos de todos los tiempos y las épocas. Y está la iglesia local, la que sí tiene normas que gobiernen esa localidad, ¿verdad? Pero como vemos y estamos viendo, cada una de esas normas locales eran independientes. Ninguna, no había la iglesia en Sardis, por ejemplo, que dijera, bueno, vamos a pedirle permiso para poder trabajar en esta localidad de Sardis a la iglesia en Éfeso para ver si la iglesia en Éfeso puede ayudarnos y darnos lo necesario para que la iglesia en Sardis pueda actuar según las directrices y las normas establecidas por la iglesia en Éfeso. No. En Apocalipsis
El Señor se dirigió a 7 iglesias de forma individual e independiente, y cada una tenía sus virtudes y sus cosas que cambiar. Así es que no encontramos en el Nuevo Testamento ni una sola vez una congregación que tenga la autoridad de establecer a otras congregaciones las normas y leyes que tengan que establecerse, ni mandarlas, ni cortarlas de comunión, ni disciplinarlas, ni decir cómo tienen que hacer las cosas. No, no había una central para eso. No podemos verla porque no existía, simplemente no existía. Otra cosa importante son los fundamentos bíblicos de la autonomía congregacional, es decir, el gobierno local. ¿Cómo se establece eso? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, eso lo determinamos con el principio de gobierno local independiente. Pero hermano, deme un pasaje que diga gobierno local independiente. No, no estamos viendo las palabras, sino los efectos. Es decir, era que eran los fundamentos de cada una de las iglesias que trabajaban localmente. Y como vemos, eran independientes. Cada congregación tenía sus propios ancianos, obispos, pastores, que es lo mismo, ¿verdad? Y diáconos. Entonces, ahí es donde vemos cómo actúa esa independencia. Ellos supervisaban y guiaban la congregación local. Ninguno de esos ancianos, obispos o pastores que podemos ver en el registro de los hechos y en otros, tenía autoridad sobre otras iglesias en otras localidades. Cada una de estas iglesias se comportaba y estos supervisores, estos ancianos, estos pastores, tenían y ejercían derechos y cuidados a las iglesias locales. Ellos supervisaban y guiaban la congregación local. No existía una estructura centralizada que controlara todas las iglesias. ¿Dónde? Yo pregunto, ¿dónde hay un pasaje o una implicación de un pasaje que determine que había una iglesia central donde las otras iglesias locales debían de reportarse y debían de pedir cuentas a una iglesia central? No existía. Cada una de las cartas que fue dirigida por los hermanos que escribieron el Nuevo Testamento hablan siempre de independencia, de localidad y un gobierno, eh, se dice intrínseco, es decir, un gobierno independiente que tenía su forma de ser, su forma de comportarse, basado en la dirección y en la supervisión de los ancianos, obispos y pastores, y obviamente también los diáconos que eran los que servían y llevaban a cabo esas cosas. Así que, ¿cuáles son las referencias claves de esto? Bueno, encontramos en Hechos 14:23 cómo es que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahí es donde está el asunto, ¿ves? La palabra ahí es lo que lo determina. Hechos 14:23, donde dice Pablo, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, no podemos usar la lógica ni la razón en cuanto a la palabra autonomía cuando encontramos esta palabra que dice en cada iglesia. ¿Para qué? Si iba a haber una iglesia central, si iba a haber un tipo de gobierno central o jerárquico, ¿para qué se tenía que establecer en cada iglesia líderes en el sentido de supervisión, de servicio, ¿verdad? No, no, no líderes en el sentido de propiedad, no. Aquí la Biblia nunca habla de líderes en el sentido de propiedad. La iglesia no es de nosotros ni de nadie, es de Jesucristo, es el único propietario. Pero cuando me refiero a la palabra líder, me refiero a la persona que está o que proporciona dirección, que proporciona supervisión, ¿verdad? En el servicio. Y dice que constituyeron. ¿Quiénes constituyeron? Los apóstoles, ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que solo este pasaje ya me determina a mí que en cada iglesia, estamos hablando de cada iglesia local, habían un cuerpo organizado
donde este tipo de personas, que ya vemos los requisitos, como los piden en Timoteo, en Tito, y los que tengan que cumplir en esos requisitos puedan ejercer esta supervisión de llamarse ancianos, obispos, pastores, y cada una de esas palabras tiene un significado, correcto, ¿verdad? Que indican liderazgo, indican supervisión y fueron establecidos en cada iglesia, en cada una de ellas. Por eso entonces podemos ver, ya ahí podemos ver entonces lo importante de la independencia de cada iglesia, de la autonomía de cada iglesia. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 habla de los santos, obispos y diáconos en Filipo. Y cuando se refiere ya a una identidad, a un título que identifica el lugar, es porque ejerce esa autoridad en ese lugar. Yo no sé en sus hogares cómo ustedes tienen sus leyes propias del hogar, su autonomía propia del hogar. Como repito, yo no puedo llegar a la casa del hermano Marsella y decirle, bueno, de ahora en adelante van a hacer lo que yo digo, como yo lo digo, porque yo no veo que ustedes estén llevando bien las cosas. No, el hermano Marsella me va a poner patitas a la calle porque estoy irrumpiendo con las normas establecidas en su hogar. Pero el hermano Marsella no puede ir a la iglesia donde es parte y miembro de esa iglesia local y decir, bueno, ahora hagan lo que yo digo porque yo soy el que sé más o yo soy el que estudio más. No, no puede, porque en cada iglesia local hay un cuerpo que organiza, un cuerpo que distribuye las responsabilidades y somos parte de esa autonomía en la cual podemos trabajar independientemente de que si el hermano se reúne en otra iglesia local, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Pero el nombre identifica la independencia. Por eso es que también en Hechos 20:28, cuando dice ancianos, obispos, cuidando su rebaño local. Mm. Pablo determina y les dice a los ancianos lo que iba a pasar, lo que estaba pasando, lo que podría llegar a pasar, pero cada uno debía tener ese cuidado en la iglesia local. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento. Por lo menos yo no encuentro un lenguaje diferente en cuanto a la palabra autonomía e independencia de cada iglesia. Por eso los fundamentos bíblicos en cuanto a la enseñanza y la disciplina de la iglesia deben mantenerse y regirse bajo esa directriz. Voy a aumentar esto para que se vea. El principio es la responsabilidad local en cuanto a la enseñanza y la disciplina de sus miembros. Solo en una iglesia local se sabe y se entiende cómo funciona cada uno de los miembros. Yo no puedo llegar a la iglesia allá en Venezuela, a la iglesia donde ustedes se reúnen, cada uno de ustedes, o en Colombia, y empezar a dar juicio solamente porque veo ciertas situaciones sin tener un contexto. No puedo porque yo no convivo con ustedes. Yo sí puedo ver cosas aquí en la iglesia local de Alajuela, Costa Rica. Sí puedo verlas, sí puedo ver ciertos hermanos, el comportamiento de ciertos hermanos, el comportamiento de ciertas normas o ciertas cosas que se hagan. Puedo observarlas y aún así debo tener el cuidado bíblicamente para poder ejercer cierta enseñanza o disciplina que debe ser filtrada por medio de la palabra. Y si aquí, como en la iglesia aquí donde yo soy miembro, hay ancianos, debo dirigirme a ellos para que ellos tomen cartas en el asunto. Son normas ya establecidas, normas establecidas por Dios. Pero yo no puedo dirigirme a ninguna otra iglesia solo porque aquí tenemos cierto orden y decir, es que allá en Alajuela viera que el orden es así, entonces yo quiero que ustedes lo hagan igual. O sea, la pregunta que ustedes me harían a mí es, ¿y quién es usted para venir a decirme a nosotros cómo debemos ejercer o trabajar? Ahora, una cosa es ordenar y otra cosa es aconsejar. Si yo vengo con el espíritu de aconsejar, de animar y de poder ayudarles porque tal vez tenemos más experiencia, bueno, ya eso es otra cosa. Ya el oído siempre debe estar presto a la sabiduría, a la experiencia, a los ejemplos. Eso sí, el oído siempre debe estar despierto y atento a ello. Pero una cosa es aconsejar y otra cosa es, eh, ¿cómo se llama? Ejercer dominio sobre ello.
Cada iglesia era responsable de mantener la pureza doctrinal. Eso es la responsabilidad de cada iglesia. Yo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo vengo y digo, aquí en la iglesia, los domingos, por ejemplo, los domingos nosotros empezamos a las 9:30 de la mañana, el culto de oración, 9:30 en punto, ya estamos empezando. Se hace una o dos oraciones y después se canta un himno, una oración para introducirnos, después un himno. Después del himno que se canta, se puede cantar uno o dos himnos, viene el tema del sermón. Una vez que se dio el tema del sermón, ya el hermano expuso lo que tenía que exponer, cierto, tiene cierto tiempo límite para ello también y debe respetarlo. Termina, viene el hermano director de cantos y canta una, dos himnos. Y luego nos disponemos a conmemorar la cena. Una vez que se conmemora la cena, se pueden leer ciertos pasajes referente a ello. Y después de eso, el hermano director de cantos, si él gusta, puede poner otro himno y si no, pasamos a la participación de la ofrenda. Una vez que se participó de la ofrenda, hermanos que están adecuados para la oración, recogen la ofrenda, etcétera, etcétera. Si el hermano director quiere, se canta uno o dos himnos y se hace la oración final para el despido, despedir la congregación ya como iglesia. Eso ya está dentro del director de canto si quiere cantar himnos o no, o quiere hacer los eventos seguidos, como él guste, se le da esa libertad. ¿Qué pasa si yo llego a la iglesia allá en Venezuela o en Colombia y ustedes lo que hacen es que primero, en lugar del sermón, lo que hacen es que participan de la cena? ¿Qué pasa? Yo llego y digo, bueno, voy a sentarme aquí, bueno, hermano, bienvenido, y vamos, hermanos, a participar de la conmemoración. Y yo digo, oye, pero ¿qué es esto? ¿Por qué están haciendo eso primero? No, 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 primero tiene que ser el sermón, porque allá en Alajuela lo hacemos así. ¿Me explico? Eso para darles un ejemplo fácil de digerir, pero hay muchos ejemplos más hondos, más de poner atención, porque tienen que ver con asuntos de doctrina. Estos son asuntos de cómo se acomodan las cosas para una mejor utilidad de las cosas. A nosotros nos conviene aquí hacerlo así en Alajuela. Hay otros que lo harán de otra manera. Lo que no podemos hacer ninguna de las iglesias doctrinalmente es que yo diga, hermano, es que viera que allá en Alajuela, en lugar de, de participar de la cena, lo que hacemos es meditación. No hacemos una meditación pensando en que estamos comiendo la cena. Ahí ese es un problema, ¿ves? Entonces me van a preguntar ustedes, hermanos, pero ustedes no comen el pan ni toman el jugo. No, no, lo que hacemos es que un hermano come el pan y una hermana se toma el jugo y ya con eso representa toda la congregación. Entonces ustedes van no, un momento, van a decir ustedes, inmediatamente me van a decir a mí, ustedes están errados doctrinalmente, están haciendo prácticas erradas doctrinalmente. Ahí sí hay derecho. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la pureza doctrinal. Ahora, el derecho de ustedes de recriminarme eso o de señalarme eso, no les da a ustedes el derecho de venir aquí a la iglesia en Alajuela y decirles, ustedes están haciendo mal. No pueden venir y irrumpir de golpe, porque cada iglesia es autónoma. Lo que sí se puede hacer es buscar la fuente, el origen del por qué se está haciendo mal. ¿Cómo se busca ese origen? Bueno, ¿quién fue el que promovió eso? ¿Quién fue el que enseñó eso? E individualmente ir hacia esa fuente y ese origen. ¿Que fueron los ancianos los que promovieron? Vamos a hablar con los ancianos. ¿Que fue un hermano? No, esa iglesia no tiene ancianos, sino que son varones que establecieron eso. Bueno, vamos a hablar con quienes quisieron hacer esa situación así, individualmente, pero no congregacionalmente, que no nos quisieron aceptar, que no nos quisieron oír, que no quisieron volver a la pureza doctrinal. Entonces, hermanitos, hasta luego, muchas gracias por todo.
que les vaya bien y listo. No hay más, no se puede hacer más. No se puede irrumpir de una forma policíaca o militar para decir, ustedes están haciendo mal y entonces tenemos que atacarlos. Eso es imposible porque no se puede. La Biblia no nos da la autoridad para hacerlo. Podemos señalar el error, podemos dejar de tener comunión, pero no podemos irrumpir con fuerza ni con odio, mucho menos con odio, a decir los errores que están haciendo cada iglesia. Y eso con una enseñanza doctrinal clara, como la que acabo de exponer. Pero en cuanto a organización, de que si primero se participa en la cena y después del sermón y todo eso, cada iglesia puede actuar dependiendo de la necesidad que pueda cubrir en ese momento. Y nadie tiene el derecho de decir, a decirles cómo actuar de esa forma, porque están siendo ustedes de una forma autónoma, pero están considerando y están guardando la pureza doctrinal. ¿Ven? Ese es el punto que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de mantener la pureza doctrinal de cada iglesia. Aunque una iglesia no esté cumpliendo con la pureza doctrinal, es decir, está haciendo cosas que no son doctrinalmente correctas, aún así no tenemos derecho de llegar y decirle a los demás qué hacer y qué no hacer. Podemos ir a la fuente, sí, pero no a la congregación, hasta que ese derecho sea otorgado por mutuo acuerdo. Por ejemplo, que las personas digan, bueno, sí, yo fui el que enseñé eso, pero me estoy dando cuenta que es un error. Me gustaría que usted, hermano predicador, dé un tema y nos ayude a corregir ese error. Ah, bueno, esos son acuerdos que sí se pueden cumplir, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún derecho a decir, y a usted le hay que expulsarlo, y mire, hermanos, él es un mentiroso. Crear pleitos y divisiones de esa forma no sirven para nada. Otra cosa esencial es que cada iglesia debe ejercer disciplina según las enseñanzas apostólicas. Y por eso dije lo que dije. La disciplina la disciplina es un acto de amor, no es un acto de desprecio ni odio. Es un acto de amor. Cada iglesia debe estar consciente de que los miembros que están ahí deben de estar al cuidado de la iglesia, de la congregación. Debemos estar unidos. Pero si hay alguno que está haciendo desórdenes o no esté cumpliendo con la pureza doctrinal, hay que ir a esa persona y corregirla. Ya sabemos el método de corrección. Jesús ya nos los enseñó. Si hay algo personal contra alguien, ellos dos son los que tienen que ir a ver cómo arreglan esa situación. Si es una cuestión de iglesia pública, una cuestión de desorden público, entonces los hermanos que están ahí, los que quieren la pureza doctrinal, son los que tienen que arreglar eso. Que los hermanos que están ahí no pueden, no tienen el conocimiento, pueden buscar consejo. Pueden preguntarle a otros hermanos en otras congregaciones y buscar consejo. Pueden hasta invitarlos si quieren, pero debe haber una claridad de que si se va a ejercer disciplina sobre un miembro o una congregación, qué sé yo, ¿verdad? Debe de ir con el hecho de rescatar a esa persona, no de menospreciarla, ni de botarla, ni de insultarla, ni de odiarla, porque la disciplina nunca fue ni nunca se ejerce bíblicamente para ese propósito, porque la disciplina debe ser según las enseñanzas apostólicas. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? Bueno, tenemos a aquella persona que estaba con la esposa de su padre, ¿verdad? Y que estaba haciendo algo malo. Y dice Pablo, ustedes tienen que echar ese perverso, pero echarlo ¿por qué? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el punto de eso? ¿Echarlo, odiarlo, eliminarlo? No, no. Era para que esa persona se diera cuenta de lo que estaba perdiendo en el amor de la congregación. Por eso una congregación tiene que ser amorosa. Si no es amorosa, a la gente no le interesa irse y buscar otro lugar. ¿Ve? Pero si es familiar, amorosa, si nos preocupamos unos por otros, si una persona hay que decirle, no, usted tiene que salir de aquí porque usted está actuando mal, la persona lo va a sentir, como en un hogar. Cuando los padres le dicen, no, usted está haciendo mal, tiene que irse de la casa. Uy, eso duele. Y la persona consciente va a corregir ese problema. El asunto es que no había autoridad externa es esta palabra que me cuesta, interviniendo algo. Es decir,
No había autoridad externa acerca de intervenir solo porque está pasando algo que no se acomoda a mis conocimientos o mis gustos doctrinales. No, no puede ser así. No podemos ser policías de Dios. No podemos ser ¿cómo se llama? Los ancianos universales. Eso no existe. Ni los pastores universales, mucho menos los evangelistas universales. Eso no existe. Cada congregación es independiente. Si están cometiendo algún error, debe buscarse la fuente, el origen y buscar la forma de convencer esa fuente, ese origen, de cambiar ese aspecto. Pero la iglesia debe de estar ausente hasta que se tome una decisión consciente sobre ello. Aquí, perdón. Y por último, entonces, tenemos que en 1 Corintios capítulo 5 versículo 2 al 13 se juzga a los que están dentro de la congregación. Y Mateo 18, 15 y 17 habla del proceso de disciplina dentro de la congregación local. Bien. Podemos seguir hablando acerca de aspectos más específicos, pero aquí lo que les traigo yo es un panorama amplio, general, de cómo es que la autonomía se aplica en cada iglesia independiente. No podemos decir, esto es autonomía y nosotros irrumpir como si pudiéramos pasar por encima de las reglas establecidas por los apóstoles. No podemos hacer eso. Tenemos que ser conscientes. Aunque veamos que una congregación está haciendo mal, no podemos simplemente tomar el púlpito y decirle a los demás, ahora yo vengo a corregir esto, ¿no? Es que eso no está bien, eso no se usa, eso es antibíblico. Deben haber normas, deben haber reglas que se puedan usar para poder corregir a un hermano, para poder enseñar a un hermano, incluso a una congregación. No hay ninguna autoridad bíblica de parte ni del evangelista, ni de los predicadores, ni de los ancianos, ni de los obispos, ni de los pastores que ejercen todo eso, que puedan ir e irrumpir en otros lugares y decir que así no se hacen las cosas. Con ese propósito, se puede pedir consejo, se puede pedir ayuda en cuanto a conocimiento, todo eso, pero al final la decisión la tienen que tomar los miembros que ya están establecidos en cada iglesia local y ser conscientes de que cada una de esas cosas que se ejercen deben ser propiamente de la iglesia local, sea para bien o sea para mal. El que esté ahí y haya ayudado en eso, tiene que sujetarse a ese sistema. Si está mal, entonces hay que salir de ahí, irse de ahí y ya no tener comunión más con ellos, porque está mal doctrinalmente. Si es una cuestión de opiniones y situaciones, se da un consejo y listo, hasta ahí se llega. Y que se arreglen como tengan que arreglarse. Si es una cuestión de opiniones, ¿verdad? Por eso es que en otra vuelta vamos a tener que hablar qué dice la Biblia, qué son opiniones y qué dice la Biblia, que es doctrina ya, que es enseñanzas que están establecidas por el Señor, ¿verdad? Y cuándo se puede actuar en cada una de ellas y cómo se debe actuar en cada una de ellas. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos hizo bastante tarde y después podemos seguir viendo algunos otros aspectos que considero yo que les puedan ayudar en su dado momento. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.